Buenas noches, querido público. En esta noche, su servidor Marcial de los Santos Martínez les invita a suscribirse al canal de Jurídico La Torre, su canal de temas jurídicos breves, concisos, precisos. Y en esta noche me es grato compartirles un poquito sobre el trámite de la cédula catastral. Muchas de las veces hemos escuchado que hay terrenos irregulares o predios irregulares, es decir, que no cuentan con una escritura pública o con un título de propiedad o con algún juicio que declare a una persona de manera legal como la titular y propietaria de dicho bien inmueble. Entonces, cuando no tienen esos documentos que acreditan esa propiedad o esa calidad, lo que se tiene que hacer es regular ese predio, pero para poder regular ese predio se tiene que tramitar ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla un documento principal, un documento base, un documento único que se llama cédula catastral. Y para poder generar o para poder tramitar esa cédula catastral, pues se tiene que tener una escritura privada o un contrato privado a nombre de la persona que va a promover la gestión de esa cédula catastral, porque es el documento fundatorio o es el documento que genera derecho. Entonces, una vez que se tiene el contrato privado o la escritura privada, se realiza un trámite administrativo ante las oficinas de catastro en la ciudad de Puebla para gestionar la cédula catastral. Y los requisitos que necesitamos para gestionar esa famosa cédula catastral es, entre otros, los documentos de posesión a favor de la persona que va a gestionar esa cédula catastral, y solamente Catastro nos va a admitir dos documentos de posesión que son una información testimonial ad perpetuam ante un juzgado municipal que culmine con una resolución que declara al promovente como el único poseedor de buena fe de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpidamente. O también Catastro del Estado de Puebla va a admitir una información testimonial que se realice ante notario público y que de igual manera avale la posesión del predio que se va a regularizar de una manera pacífica, pública, continua en cuanto a la posesión. Bueno, teniendo la información ante juzgado municipal o juzgado de distrito, o teniendo la información testimonial ante notario público, después de ello tenemos que gestionar una clave catastral dependiendo si el municipio es centralizado o descentralizado, y me refiero al municipio donde se encuentra el predio que se va a regularizar. Bueno, ya teniendo la clave catastral, tenemos que pasar a una carta poder que nos va a solicitar Catastro, porque nosotros como abogados tenemos que gestionar ese documento en representación de nuestros clientes. Esta carta poder debe de ir acompañada con credenciales de lector vigentes, con credenciales de lector legibles, sobre todo de la persona que nos otorga la carta poder para gestionar esa cédula catastral, del abogado que la va a gestionar y de dos testigos. Ya teniendo la carta poder dirigida al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, también en la página del Gobierno del Estado de Puebla de Catastro encontramos una solicitud. Esa solicitud se imprime y se procede a llenar con los datos del predio que se va a regularizar. Datos generales como de la persona que solicita, como su domicilio para recibir notificaciones,
los vientos, las medidas y colindancias que tiene el predio que va a regularizarse, la superficie es total. Si es que el predio se encuentra afectado por algún camino, también se tiene que especificar. Bueno, ya teniendo esa solicitud, también se tiene que realizar un pago para la expedición de la cédula catastral, y este pago es variado atendiendo a el tamaño del terreno, a si tiene construcción, y también depende de dónde se encuentra ubicado dicho terreno, ¿verdad? Una vez que se tienen todos los requisitos y se cuenta con el pago correspondiente, se ingresa la solicitud de la cédula catastral, y Catastro, una vez que revisa la documentación correspondiente, te da una fecha para que los ingenieros de catastro acudan al lugar con su GPS y con su estación o equipo correspondiente para realizar el levantamiento topográfico en el predio que se va a regularizar. Una vez que se realiza el levantamiento topográfico, Catastro tiene cierto tiempo para realizar el levantamiento topográfico digital y para dibujarlo en cartografía del estado de Puebla, y una vez que lo dibuja, si es que no encuentra ninguna anomalía o no hay necesidad de hacer alguna observación o requerimiento al promovente, entonces Catastro procede a imprimir la cédula y a notificarle a la persona que la está tramitando que ya puede acudir a recoger la misma. Y bueno, una vez que se tiene la cédula catastral, esta es el ingrediente o el requisito principal para poder promover el juicio de usucapión por parte de la persona que posee ese terreno, y con la cédula catastral y otros requisitos como son el certificado de no inscripción y demás, se va a proceder a tramitar un juicio, principalmente el de usucapión, y con este juicio se va a poder obtener una sentencia favorable a nombre de la persona que promovió el juicio, y esa sentencia se va a poder inscribir en el registro público de la propiedad, se va a abrir una partida, se va a abrir una cuenta predial, y ese predio pasa de ser un predio irregular a ser un predio regular, a ser un predio que ya cuenta con un documento que lo avala como una propiedad inscrita en el registro público de la propiedad, y que ahora ya es una propiedad pública. Y bueno, mis queridos seguidores, yo los invito a suscribirse al Jurídico de la Torre, y les invito a regularizar sus predios con anticipación para que puedan estar en orden, puedan pagar predial y en su momento puedan hacer movimientos notariales. Se les sugiere que acudan a cualquier jurídico de los ubicados acá en Tecamachalco, o con el abogado de su confianza, o bien al Jurídico La Torre, o con su servidor, el abogado Marcial de los Santos Martínez. Y bueno, en esta noche yo les agradezco por escucharme, y espero que esta información les sea de utilidad a todos los usuarios que quieran regularizar su propiedad. Y bueno, los espero hasta la próxima. Que pasen una excelente noche.